Acá. A ver, vamos a ver si está acá. Gas. Ah, no, acá está. Procesos regulatorios, electricidad, tarifa barra. El último. Acá está el cálculo, ¿no? El cálculo que hacen los Inermin, de lo que les estoy comentando. O sea, digamos, esto es el cálculo conceptual, ¿no? El concepto de cómo se realiza la liquidación de los ingresos de las centrales RER, ¿no? Que han salido como resultado de licitaciones, que son todas estas. Hay un conjunto muy importante de centrales RER que están en operación comercial en estos momentos porque hay otras que están en construcción, ¿no? Todas estas son centrales que tienen ahí su tarifa adjudicada, que es lo que les decía que era esto, ¿no? La tarifa adjudicada, ¿no? Una potencia, tiene un factor de planta, una energía también adjudicada. Este, y esa energía por la tarifa adjudicada es mi remuneración garantizada, ¿no? Tengo que hacer yo el contraste de cuánto es lo que yo recibo como ingresos de energía en el mercado de spot, ¿no? Acá están los costos marginales precisamente. ¿Cuántos son los costos marginales? Acá lo estamos viendo nosotros. ¿Cuánto es lo que he producido? Y eso me va a salir un monto, ¿no? Ese monto tengo que contrastarlo frente a mi remuneración garantizada. Y esa diferencia entre la remuneración garantizada y el ingreso en el mercado de spot viene a ser la prima, ¿no? Que al final, que básicamente se calcula como una cantidad de dinero y que finalmente se lleva a términos de dólares por kilovatio mes para que pueda ser incorporado dentro del peaje principal, ¿no? Entonces acá tenemos, este es el cargo prima RER por cada una de las centralitas, se suma, ¿no? Y ese es el cargo prima RER total, ¿no? Que va a ir dentro del peaje principal y que nos va a incorporar dentro de nuestro pliego tarifario. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que la empresa de generación RER entra dentro de una licitación, o lo que pasaba, ¿no? Entra dentro de una licitación, propone un precio y propone una cantidad de energía que tenga que producir. Esa cantidad de energía multiplicada por ese precio me da una remuneración garantizada. Por otro lado, yo voy a estar operando en tiempo real, inyectando energía en el spot. Voy a tener un ingreso spot. Ese ingreso spot va a formar parte del ingreso total que voy a tener. Entonces yo voy a tener mi remuneración garantizada y un ingreso spot.
voy a restar ambas componentes, el ingreso garantizado menos el ingreso en el spot, y esa cantidad de dinero que falta al ingreso spot para poder llegar a la remuneración garantizada, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la prima, que va a entrar dentro, la prima de energía renovable no convencional, que va a entrar dentro del peaje principal. O sea, lo que no puede la empresa red, digamos, generar económicamente dentro del mercado spot, porque no tiene contratos, no tiene contratos a diferencia de las centrales convencionales. Las centrales convencionales sí tienen contratos, pero las centrales, estas centrales RER bajo este mecanismo no lo tienen, ¿no? Entonces, la parte, digamos, que ingresa en el mercado spot la van a obtener, pero la parte remanente para poder llegar a la remuneración garantizada no la tienen. Y como no tienen contratos, ¿qué mecanismo se ha obtenido, se ha conceptualizado para que puedan obtener la remuneración garantizada? Básicamente, llegar a una fijación de una tarifa de un cargo prima, de un cargo de prima, y ese cargo de prima estaría dentro del peaje principal. Entonces, estas centrales RER no convencionales lo que van a hacer es tener una remuneración garantizada a la cual tienen que llegar sí o sí, tienen unos ingresos, digamos, de ingresos por generación en el mercado spot, y para llegar a la remuneración garantizada, esa cantidad de plata se incorpora dentro del peaje principal. Eso es básicamente el mecanismo. Pero lo otro que también es importante añadir es que no es que este mecanismo se siga aplicando, ya no se aplica desde 2016. Es decir, la última licitación por 15 o 20 años de suministro de este tipo de centrales, o al menos centrales con este mecanismo, básicamente se dio hasta el 2016, ¿no? Es decir, van a haber centrales que estén operando, digamos, bajo este régimen probablemente hasta el 2030, 2035, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay centrales, digamos, de generadores, de grandes generadores, que están entrando en operación comercial bajo, bajo el régimen convencional, es decir, tienen contratos de suministro, ¿no? Tienen un nivel de contratación, ya no necesitan una regulación, un marco regulatorio que sea especial para que ellas puedan ingresar. Ese marco regulatorio tiene sentido básicamente para centrales que tienen un precio muy alto, ¿no? Ese precio muy alto, digamos, eh, no es un precio que se pueda obtener directamente en el mercado spot. Pero eso, si bien es cierto, ya no aplica para las centrales eólicas y solares fotovoltaicas, sí aplica para las centrales termosolares, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, si Perú quisiera tener una central termosolar, agarra y aplica el mecanismo que les estoy hablando bajo el decreto legislativo 1002. Eh, Dado que Perú todavía no siente que sea necesario tener una central mareomotriz, una central eólica offshore, digamos, en el mar, una central geotérmica, una central que tenga alguna característica especial, una tecnología que no sea remunerable, ¿no? Como les digo, no hace licitaciones. Pero si quisiera, por ejemplo, tener una termosolar en el sur, probablemente lo que tendría que hacer, o lo que tendría que hacer es básicamente aplicar el decreto legislativo 1002, ¿no? Es decir, hacer una subasta para que se presenten postores para que puedan producir esa energía. Dado que el precio de una central termosolar es muy alto aún, ¿no? Tendría que tener este mecanismo mediante el cual tenga unos ciertos ingresos en el spot y luego, digamos, se cubra la parte que no ha tenido como ingreso en el spot con una prima para poder llegar a la remuneración garantizada de la central. Acá tenemos un esquema de una centralita que puede ser del tipo que ustedes quieran, puede ser una solar, puede ser una eólica, ¿no? Donde la central tiene una potencia de 15 megavatios, ¿no? La central tiene un factor de planta, ya hemos hablado del concepto de factor de planta anteriormente, de 65%.
65% por 15 megavatios, que es la potencia, por 8.760, que son las horas al año, ¿no? Estamos hablando que la energía producida, la energía que ha garantizado esta central red es de 85.41 gigavatios hora. El precio adjudicado va a ser de $50, ¿no? Ese es el precio que él ha obtenido como participante dentro de la licitación de generación renovable, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que tener como remuneración garantizada? Bueno, la energía producible, que es este 85.41 gigas, por $50, lo que nos va a salir un total de 4.27 millones de dólares al año, ¿no? En el año tiene que tener una remuneración de 4.27 millones de dólares, ¿no? El costo marginal promedio anual para ese ejemplo va a ser de $10, ¿no? Entonces el ingreso a costo marginal van a ser la producción de energía, los 85.41 gigas, por $10. Va a tener 850.000 dólares de ingreso por spot. Entonces, la prima, ¿cómo la calculamos? La calculamos como la diferencia entre el ingreso garantizado, ¿no? Que son estos 4.27 millones, menos lo que hemos ganado en el spot, los 850.000 dólares. Y entonces la prima, lo que yo tengo que ganar por prima de energía renovable es 3.41 millones de dólares. Esos 3.41 millones de dólares tienen que dividirse entre la máxima demanda de los siguientes 12 meses y se obtiene un cargo en dólares por kilovatio mes. Es la plata que vamos a tener nosotros que, que llegar a juntar para poder obtener la remuneración garantizada de esta central red. ¿Ok? Y ese es el régimen, digamos, que viene aplicando para la gran mayoría de centrales RER, salvo las últimas que están entrando por iniciativa privada, porque como son tan baratas, en términos económicos, ya no hay necesidad de generarles un mercado especial, un régimen especial, ¿no? Simplemente agarran, se les coloca, si quieren pueden tener contratos, si quieren vender todo el spot, lo hacen, depende de ellos, del riesgo hidrológico que quieran asumir. Y con eso es suficiente para que puedan ingresar. No, no, no tiene que haber un concurso especial. ¿Ok? Esta convocatoria de subasta se hacía cada 2 años, ya no se hace, como digo, desde 2016, ¿no? Salvo que se quiera una tecnología nueva, ¿no? Estoy hablando, como les decía hace un rato, de mareo motriz, de centrales eólicas offshore, es decir, en el mar, eh, centrales también eh, centrales termosolares, ¿no? Cualquiera de esas centrales se pueden concursar, digamos, una geotérmica, ¿no? También se puede concursar en el marco de este esquema regulatorio, ¿no? De este procedimiento para poder obtener ingresos. Como les decía, las centrales renovables no convencionales ahora están en otro esquema, es diferente. ¿Ok? Para la práctica de la próxima semana yo les recomiendo muchísimo que lleven una buena calculadora, porque vamos a hacer ejercicios de este tipo. ¿Alguna consulta hasta acá? Ok, listo. Un momento, por favor. Como les digo, todo esto, todo este cálculo que estamos conversando de cómo se realiza la liquidación del cargo de prima en el pliego tarifario, en nuestras tarifas, está acá, está dentro de la página web de los Inermin, para cada una de las centrales, ¿no? Acá
Está el calculito de ese cargo en soles o en dólares por kilovatio mes, ¿no? A partir de un monto total, ¿no? Que va a ser la diferencia, ¿no? Acá están los montos, positivos, negativos, ¿no? Por cada mes, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades de dinero que hay que acumular para cada una de las centrales? ¿Ok? Entonces eso es lo que vendría a ser todo lo necesario para la proyección de ingresos. Vamos a ver el otro concepto que también es bastante importante, que es el de la potencia firme. No, les hablaba en la clase anterior que existían varias potencias. La potencia instalada, la potencia efectiva, la potencia firme. En realidad, el concepto de potencia firme, vamos al concepto más importante, digamos, con el que se remuneran las centrales, ¿no? Ese concepto de potencia firme puede ser un concepto individual o un concepto sistémico. Es decir, cuánto es lo que la máquina puede entregar con un alto grado de certidumbre eh, al sistema, ¿no? Cuánta es la energía que puede entregar el, el generador, ¿no? Cuánta energía es la que puede entregar con una gran certidumbre. Un momento, por favor. Perdón, un segundo. Ya, el concepto de potencia firme, como les decía, puede ser un concepto tomado en cuenta a partir de la individualidad de la propia unidad, es decir, cuánto es lo que la unidad va a entregar como energía o como potencia, ¿no? Firme, con un alto grado de certidumbre, porque básicamente eso es lo que significa la firmeza de la unidad, ¿no? Cuánto es lo que puede entregar en determinadas condiciones, ¿no? Este, y que haya un alto grado de certidumbre de entrega de esa energía o de esa potencia. Entonces, se puede ver, como les digo, desde el punto de vista individual, es decir, como cuánto es lo que la propia unidad, cuánto es lo que la propia central puede producir, o también se puede tomar como un concepto sistémico, es decir, cuánto es lo que la unidad puede ingresar, formando parte del sistema. ¿No? ¿Cuánto es lo que puede asegurar como energía para el sistema estando en el sistema? Y yo sé que son conceptos un poco extraños, pero son dos maneras distintas de calcularlo. En el caso, por ejemplo, de lo que van a ver en la regulación peruana, que es lo que vamos a analizar ahora, eh, hay dos maneras de enfrentarlo, ¿no? La primera es cuánto es la energía que puedes producir desde el punto de vista de la propia unidad, que es lo que vendría a aplicar para las centrales térmicas y las centrales hidroeléctricas, ¿no? Porque las centrales termoeléctricas, como vamos a ver, se les aplica, a las hidroeléctricas se les aplica el concepto de excedencia, ¿no? A las termoeléctricas se les aplica un concepto de indisponibilidad fortuita y disponibilidad programada, ¿no?
mientras que las centrales RER, a las que les aplica más el concepto sistémico, se les aplica el criterio de promedio de producción. Es un poco, digamos, si las comparamos con las centrales hidroeléctricas, un poco inconsistente, ¿no? Porque las hidroeléctricas les estamos exigiendo una probabilidad de excedencia muy alta, mientras que a las RER, básicamente, ¿cuánto es el promedio de lo que han producido en los últimos años? ¿Ok? Entonces, en general, el concepto de potencia firme, ¿qué cosa es? Es la medida de confiabilidad de la presencia de las unidades en cualquier momento, ¿no? Cuánto puede entregar la máquina, cuánto puede entregar la unidad, cuánto puede entregar la central, con un grado muy alto de certidumbre de que pueda estar operando en el momento que se le requiera. Tenemos el caso de las centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas tenemos varios conceptos. Partimos del básico, del concepto inicial, que vendría a ser el de potencia instalada, ¿no? La potencia instalada básicamente es la potencia que viene en la placa del generador, ¿no? Cuando compramos una central, lo que decimos es, oye, ¿cuánto es la potencia que tiene la máquina? Te dicen, no, 200 megavatios, ok. Esos 200 megavatios están medidos a unas condiciones ideales que vamos a analizar posteriormente en la siguiente clase. ¿Ok? Esa potencia instalada es una potencia, digamos, de referencia, ¿no? Nada nos garantiza que va a tener ese nivel de producción, salvo que las condiciones operativas de presión, temperatura, humedad relativa, sean las que se indican en la placa, ¿no? O sea, te va a dar 200 megavatios a condiciones ideales, pero si las condiciones no son las ideales, son las condiciones, digamos, de sitio, ¿no? Ahí la respuesta de la máquina va a tener otro resultado y por lo tanto la máxima potencia de la unidad ya no va a ser la potencia instalada, sino va a ser la potencia efectiva. ¿Qué cosa es la potencia efectiva? La potencia que puede entregar la unidad a condiciones de sitio, a las condiciones a las cuales opera la máquina, ¿no? Del lugar donde va a operar la máquina. No es lo mismo que una máquina termoeléctrica opere, por ejemplo, en Puno que opere en el Callao, ¿no? Son dos condiciones absolutamente distintas y la diferencia puede ser muy significativa en términos de desempeño de la unidad, ¿no? Podríamos hablar que en el Callao podría producir muy cercanamente a la potencia instalada, de repente a un 95% de la potencia instalada, mientras que en Puno puede terminar operando al 50 o 55% de la potencia instalada, básicamente por las condiciones ambientales del lugar, ¿no? Como digo, las condiciones ambientales o las variables principales, las variables primarias que le llaman de este sitio, ¿no? No sean las más adecuadas para poder producir energía a partir de una central termoeléctrica. Entonces, las variables primarias, que son la humedad relativa, la temperatura y la presión atmosférica, son distintas en ambas ubicaciones. Entonces, el desempeño de la unidad también va a ser muy distinto, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante al detalle. Y luego, finalmente, tomamos en cuenta las fallas. Es decir, tengo la potencia efectiva, que es la potencia que va a producir la central en el sitio, ¿no? Y eso lo multiplico por 1 menos el factor de indisponibilidad fortuita, es decir, todas las fallas que haya, ¿no? Y eso me va a dar la potencia firme. Y esa potencia firme sirve para que se remunere a las centrales termoeléctricas. Entonces, lo que yo voy a tener, ¿qué cosa es? Básicamente eh, voy a tener una potencia instalada que va a ser la potencia de los equipos de la instalación, ¿no? De acuerdo a la placa, de acuerdo a las condiciones ideales, a las condiciones ISO, ¿no? A las cuales se hacen las pruebas eh, fábrica, las pruebas FAD a la unidad. Una máquina de 200 megavatios que puede estar ubicada en una zona de costa y que termina entregando en condiciones efectivas en el lugar, ¿no? 180 megavatios, pero que por fallas, una falla muy alta, una tasa de fallas muy alta, puede terminar llegando a tener en lugar de los 180 menos un porcentaje, ¿no? De repente terminamos teniendo 160 megavatios como potencia firme. Y esa potencia firme es la que va a remunerar la central de generación. O sea, la central de generación va a tener ingresos por potencia básicamente por la potencia firme, no por la potencia instalada, no por la potencia efectiva, sino por la potencia firme. Entonces,
En el Perú, esta potencia firme de la unidad termoeléctrica es la potencia efectiva o potencia a condiciones de sitio por uno menos la tasa de disponibilidad fortuita. Eso es en el Perú, porque en algunos otros países también a esa componente de factor de indisponibilidad fortuita se le incorpora otra componente de indisponibilidad programada, es decir, los mantenimientos que tenga la central, ¿no? Entonces, ese componente de uno menos FI, F se multiplica por otro componente de uno menos FIP, ¿no? De las indisponibilidades programadas. No sabemos qué va a venir en la práctica, puede venir cualquiera de las dos, así que sepan que si bien es cierto, en el país utilizamos este factor de indisponibilidad fortuita, en otros países también utilizan el factor de indisponibilidad programada. En el país también, en el Perú también, la indisponibilidad fortuita para estos casos, para los casos de determinación de potencia firme, no es que vayan a aplicar para todo el día, ¿no? Sino únicamente para la hora punta. Y la hora punta se define como el periodo comprendido entre las 17 horas y las 23 horas, ¿no? En el Perú entonces calculamos la potencia firme considerando la potencia efectiva y la indisponibilidad que ocurre solamente en las horas de punta. Y esas horas de punta, cuando caen, caen entre las 17 horas y las 23 horas. ¿Ok? Eh, Si es que estuviéramos en otro país, esta indisponibilidad fortuita de repente abarcaría todo el día. Y si estuviéramos en otro país, además, se incorporaría el factor de indisponibilidad programada o de mantenimiento. ¿Ok? Eso es para la potencia firme de las termoeléctricas. Para las hidroeléctricas, lo que hablábamos era de que acá en el Perú, por lo menos, se consideraba la excelencia hidrológica del 95%. Es decir, ¿cuánto es este, la capacidad o cuánto es la hidrología que va a estar presente como mínimo en el 95% de las ocasiones? Un momento, por favor. Entonces, acá vamos a tener básicamente una potencia instalada, nuevamente, eh, dependiendo si nuestra central tiene embalse o no, también va a entrar eso dentro del cómputo y vamos a utilizar la hidrología casi más seca. No la más seca porque esa es la excelencia hidrológica 100%, sino la excelencia hidrológica al 95%. Ese cálculo me va a permitir obtener la potencia garantizada, que no es la potencia firme todavía, porque a la potencia firme tengo que incorporarle el efecto de los mantenimientos. Y una vez de que incorporo a la potencia garantizada los mantenimientos, obtengo la potencia firme. ¿Ok? Entonces, la generación de las hidroeléctricas con una excedencia del 95% e incorporando el efecto de mantenimientos es lo que me da la potencia firme. Nuevamente, el, el concepto de remunerativo también es la potencia firme y la potencia firme de las hidroeléctricas incorpora este concepto de excedencia hidrológica. Entonces, yo, digamos, recibo ingresos por lo que podría garantizar en el 95% de las ocasiones, en el caso de una hidroeléctrica, ¿no? Pero como hablábamos hace un rato, en el caso del Perú, nosotros tomamos en cuenta básicamente la hora punta. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera almacenar agua para producir en la hora punta, entonces vamos a tener mayor probabilidad de tener ingresos, ¿no? Con una hidroeléctrica. Es por eso que es tan importante el embalse para el ingreso de una central hidroeléctrica, ¿no? Un embalse que permita almacenar agua para poder producirla en esa hora de punta, ¿no? Que es
el periodo en el cual yo voy a determinar el ingreso, mejor dicho, la potencia firme, ¿no? Acá veíamos que en el caso de las termoeléctricas, el factor de indisponibilidad fortuita se tomaba solamente para la hora punta, ¿no? En el caso de las hidroeléctricas, lo que podemos hacer es, digamos, o lo que tenemos que hacer es básicamente determinar la excedencia hidrológica al 95%. Pero si yo tengo un embalse, ese 95% lo almaceno en el embalse y lo coloco únicamente en la hora de punta, porque yo voy a hacer el cálculo de la potencia garantizada básicamente para la hora de punta, comprendida entre las 17 y 23. Entonces, si yo tengo una serie hidrológica que me dice que voy a tener 10 cubos, 10 metros cúbicos por segundo durante, durante la excedencia hidrológica al 95%, ¿no? Entonces, esos 10 metros cúbicos por segundo los puedo almacenar en un embalse y hacer de que esos 10 metros cúbicos por segundo se conviertan en 20 metros cúbicos por segundo o 25 metros cúbicos por segundo únicamente en la punta, ¿no? Que es en el periodo en el cual vamos a hacer el cómputo de la potencia garantizada, ¿no? Me siguen conceptualmente cómo es, ¿no? O sea, es básicamente almacenar el agua en el embalse, matemáticamente hablando, ¿ah? Y eso puede ser una pregunta de la práctica. Matemáticamente hablando, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Vamos a almacenar en el embalse el agua de todo el día para solamente soltarla en la punta. ¿Por qué? Porque el cálculo del ingreso, perdón, bueno, del ingreso sí, porque la potencia firme es el ingreso, de la potencia garantizada se realiza básicamente tomando cuánto es la excedencia hidrológica que vas a presentar en la hora de punta. Si yo no tengo un embalse, entonces el agua pasa, ¿no? Entonces, si son 10 metros cúbicos por segundo, van a ser 10 metros cúbicos por segundo porque no tengo dónde guardarla. Pero si tengo un embalse, yo voy a poder guardar esa agua en el embalse y convertir esos 10 metros cúbicos por segundo en 25 metros cúbicos por segundo, de repente. Sí, Sebastián, dime. Eh, bueno, profesor, una pregunta. ¿Eso es se necesita con un embalse estacional o un embalse de regulación diaria? Tengo entendido Diaria, que... Ah, ya. diaria, diaria nada más, porque yo al final voy a guardar agua por, por un Es que periodo, ¿no? Nada más tenía de un entendido día. que en base de regulación diaria, el COES pues te dice cuánto despachar, ¿no? Sí, claro. El COES no solamente te dice cuánto despachar, cuando tienes embalse, te dice cuánto despachar en todo momento, ¿no? El COES es el operador del sistema y él te va a decir cuánto requiere de tu Claro. máquina. Si es que tienes una central de pasada, evidentemente lo más lógico va a ser que Ujú. aproveches todo el agua que está llegando. Pero si, por ejemplo, hay demasiada agua, lo que va a decir el operador del sistema va a ser, oye, ¿sabes qué cosa? Ya no produzcas. El COES es el que da las órdenes operativas en todos los casos. En ningún caso uno se puede autodespachar. Claro. Ok. ¿Ok? Entonces necesitamos un embalse horario para esto, básicamente de poder guardar el agua del día para la noche, pero claro, evidentemente si tengo un embalse muchísimo más grande va a ser mucho mejor porque la capacidad de almacenamiento de agua va a ser mayor, ¿no? De repente mi embalse es muy chiquito y no voy a poder juntar suficiente agua, entonces, para ponerle en la punta, entonces eso va a ser complejo desde el punto de vista del cálculo de la potencia garantizada, ¿no? En el caso de las centrales solares fotovoltaicas, lo que vamos a tener es eh, una potencia pico, ¿no? Una potencia pico que además es una potencia que se va a obtener en determinadas condiciones, en condiciones DC. Aquí no está en esta presentación, pero sí me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Cuando hablamos de la potencia, hablamos de la potencia pico. Y la potencia pico tiene estas consideraciones o estos valores, ¿no? Una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, una temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Y una masa de aire de 1,5. Esa, digamos, la condición típica, la condición ideal, ¿no? Para determinar la potencia pico. Es como la potencia instalada.
Pero luego eso de ahí lo llevamos al sitio, ¿no? Y va a tener una potencia producible en el lugar donde vamos a estar, y esa va a ser la potencia DC, la potencia en corriente continua. Es decir, la potencia que puede entregar la, la instalación, la solar fotovoltaica, ¿no? Una vez, digamos, que haya sido instalada. Pero ustedes saben que nosotros no producimos o no requerimos la potencia de las centrales solares fotovoltaicas en condiciones de corriente continua. Nosotros necesitamos que pase por el inversor y que la potencia sea la potencia que puede producir ya en corriente alterna, ¿no? Y esa es la potencia AC. Y la potencia AC es menor aún que la potencia a corriente continua. Entonces vamos a tener de repente que una central va a tener, no sé, pues 120 megavatios de potencia DC, pero en potencia C va a ser 100 megavatios, ¿no? Porque esa es la verdadera potencia que va a producir la central, es la verdadera potencia que vamos a ver en el sistema, luego de ser rectificada y puesta en la forma de onda que corresponde para la central, para el sistema, ¿no? Para que tenga corriente alterna. Eso no está, lo voy a colocar ya en el documento que les vaya a pasar. Este, ¿Cómo se calcula la potencia firme para una eólica y una solar? Bueno, acá no hay excedencia hidrológica, no hay probabilidad de producción, no hay ninguno de esos conceptos que hemos visto en el caso de las centrales hidroeléctricas, donde es más complejo este cálculo, ¿no? Lo que hay en el caso de la potencia firme de las eólicas y las solares es básicamente el promedio de producción de los últimos años, de los últimos 3 años. ¿No? Eso nos va a permitir a nosotros calcular la potencia firme. Esa es la potencia firme. Pero ¿cuándo? Nuevamente regresamos al concepto de horas de punta, ¿no? ¿Cuándo va a producir esa capacidad? Bueno, en el caso, en el caso peruano, se tienen que tomar en cuenta se tienen que tomar en cuenta las horas de punta de 17 a 23. En ese caso, a las eólicas les conviene mucho porque las eólicas, sobre todo las que están ubicadas frente al mar, tienen un incremento en su productividad precisamente en esa hora de punta, ¿no? En ese cambio estacional, porque hay un mayor gradiente de temperatura entre la superficie eh, del mar y la costa, ¿no? Entonces, hay un incremento en la capacidad de producción. Generalmente la productividad, el factor de planta de una central eólica ubicada frente al mar es más o menos de 60% en hora de punta, mientras que en el resto del día puede ser 45%, 40%, ¿no? Para dar un factor de planta total típico de 50%, pero en la hora de punta es 60%. ¿No? Entonces, conviene a una central eólica este marco regulatorio en el cual únicamente se determina la potencia firme y por lo tanto los ingresos por potencia, considerando la energía generada en hora de punta, ¿no? Esta energía generada en hora de punta se divide entre las horas y obtenemos la potencia firme. Eso es para la central eólica. Para la central solar, acá la conveniencia es más bien contraria, no hay conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el generador solar lo que va a tener es que tiene una mayor producción en horas que no son de punta, porque a las 17 horas ya llega con una producción muy mermada, ¿no? Entonces, no le conviene, pero bueno, esa es la regulación. Mientras que a la eólica le conviene los ingresos por potencia en función de la hora punta, a la solar no, ¿no? Y la solar también se calcula como la energía generada en hora punta, que va a ser prácticamente cero, ¿no? Porque no tiene producción en la noche, entre la cantidad de horas de la punta. No, esa va a ser su potencia firme y eso es lo que va a remunerar por potencia. Entonces la remuneración por potencia de las centrales solares, como tiene prácticamente potencia firme igual a cero, ¿no? Su ingreso por potencia va a ser prácticamente de cero también. ¿Ok? Entonces, en síntesis, lo que vamos a tener son varios conceptos, ¿no? De potencia. Para la termoeléctrica, la potencia instalada es la potencia de placa. La potencia efectiva es la potencia que nosotros podemos producir en la zona con las condiciones de sitio.
¿no? Y si a esa potencia nosotros le aplicamos el efecto de la indisponibilidad fortuita en el Perú o la indisponibilidad fortuita y la programada en otros países, las horas que correspondan, dependiendo de la regulación, el marco regulatorio de cada uno de esos países, obtenemos la potencia firme. ¿Ok? La potencia instalada básicamente va a ser la potencia, mejor dicho, en la hidroeléctrica la potencia instalada es la potencia también de placa. A esa potencia instalada hay que hacerle una prueba para obtener la potencia efectiva en condiciones de sitio. Acá no hay gran variación entre la potencia instalada y la potencia efectiva, déjenme decirles, porque no intervienen presiones, temperaturas, ¿no? Que sí tienen un efecto bastante importante en las centrales termoeléctricas, y por lo tanto la potencia instalada es muy parecida a la efectiva en la hidroeléctrica. Pero tiene que hacerse un cálculo de excedencias hidrológicas para la hora de punta, y con eso obtenemos la potencia garantizada, ¿no? Si a esa potencia garantizada le aplicamos el efecto de mantenimientos o de mantenimientos más fallas o eventos fortuitos, obtendríamos la potencia firme. En el caso de las centrales RER, lo que vamos a tener es básicamente una potencia instalada, la potencia pico, vamos a tener una potencia DC, ¿no? Que es a corriente continua, que va a ser alta, ¿no? Una potencia AC en condiciones de sitio y luego de pasar por el inversor, que va a ser más baja, ¿no? Y vamos a tener un cálculo de potencia firme en función de la producción de energía en un determinado periodo, ¿no? Que en este caso son 3 años. Si se dan cuenta, en el caso de la hidroeléctrica, lo que entra para poder determinar el ingreso por potencia o la potencia firme, básicamente es el concepto de excedencia hidrológica. En el caso de una central RER, no, en el caso de una central RER, lo que nosotros tenemos es el concepto de promedios, nada más. No hay una excedencia, ¿no? Una excedencia eólica, una excedencia solar, ¿no? No existe la probabilidad de producción, sino simplemente cuánto es lo que produce en promedio. Y evidentemente esa es una situación diferente, ¿no? De trato diferente entre una tecnología y otra. Seguramente yo estoy elucubrando únicamente, lo que ha habido es la intención de promover la instalación de centrales RER, mientras que en el caso de las centrales eh, hidroeléctricas, no, lo que había era básicamente no la necesidad de promover, sino básicamente la necesidad de asegurar la energía, ¿no? Como les había hablado en la clase anterior, los embalses en la práctica son baterías, ¿no? Y la única manera, digamos, de tener baterías en un sistema que podamos guardar la energía de un momento para otro es básicamente la utilización de los embalses. Entonces los embalses son muy importantes, ¿no? Para efectos de poder determinar el ingreso de las centrales hidroeléctricas, cosa que no pasa en la red, porque en la red no hay, digamos, un embalse, no tienen baterías, no tienen una exigencia de baterías para poder almacenar energía y tener, pues, una producción asegurada de energía en el momento de mayor demanda en el sistema. Entonces, no hay eso y simplemente en la práctica se están aprovechando, se aprovecha, digamos, del almacenamiento de energía de otras tecnologías, ¿no? Entonces, en el caso de la RER, digamos, tenemos un criterio más sistémico para la determinación de la potencia firme y por lo tanto de los ingresos por potencia, mientras que en el caso de la hidroeléctrica tenemos un concepto más individual, ¿no? ¿Cuánto es lo que la máquina misma puede producir? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Esa remuneración sale en la liquidación mensual, ¿no? Del mercado Sí, mayorista. sí, 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 sí. Ok. Bueno, y finalmente tenemos el concepto de energía firme, que ya es la producción, ¿no? Es la energía producida ya en el sistema. Este, Como les había dicho, básicamente en el caso de una hidroeléctrica hay que tomar en cuenta la hidrología seca, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que puede producir en hidrología seca?
sale una cantidad de energía firme. En el caso de una termoeléctrica, no solamente se toman en cuenta las indisponibilidades fortuitas que veíamos para la potencia firme, sino también los mantenimientos. Entonces, esa es, digamos, la energía firme de mi central termoeléctrica. Y en el caso de las eólicas y solares, es el promedio de producción de los últimos 5 años, también muy sencillo, ¿no? No intervienen mantenimientos, no intervienen fallas, no interviene excedencia eólica ni solar, simplemente es el promedio de producción, ¿no? Esa es la energía firme, que es lo que establecen actualmente los procedimientos del COES. Y porque es importante, además, la potencia firme y la energía firme de las centrales en el sistema, porque básicamente de manera adicional, ¿no? a la remuneración por potencia, también nos dice cuánta es la energía que nosotros podemos contratar con un cliente, ¿no? O sea, nosotros no podemos contratar suministro eléctrico con clientes, no podemos tener contratos, ¿no? Más allá de la potencia firme propia de la unidad y de la energía propia de la unidad. Salvo que salgamos a comprar esa certificación en otra empresa, ¿no? Pero digamos, en general, una central de generación no puede contratar más que su potencia firme y su energía firme. No puede contratar más. Un segundo, por favor. Entonces, ¿cuánto es la máxima capacidad de contratación de una central? Su potencia firme y su energía firme. Listo. Eso es lo que establece la normativa. ¿Por qué se establece ese límite a la contratación? Para que nadie, digamos, contrate más, acapare el mercado, más de lo que podría producir, de lo que podría respaldar. Porque si se dan cuenta, en las transferencias, ¿qué cosa es lo que hemos visto? Respaldos, ¿no? ¿Cuánto es lo que yo puedo respaldar? ¿Cuánto es lo que yo puedo producir para darle energía a mis clientes? Imagínense una empresa de generación que contrate mucho más de lo que pueda respaldar. Entonces estaría en un riesgo si es que los costos marginales se incrementan mucho y la capacidad de sus centrales no permite garantizar el suministro eléctrico a esos clientes, ¿no? Entonces, por eso es que se imponen estos límites a la contratación. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? La energía firme, a diferencia de la potencia firme, se calcula anualmente, ¿no? Sí, O un año es antes. anualmente. Sí, es anualmente. Ambas se Mm. calculan anualmente. Ah, vale. Ok, Bueno, en realidad la energía firme se calcula anualmente y la potencia firme se calcula de mes en mes, pero no entremos a claro. esos detalles. Bueno, No importa, digamos, eso para estos efectos, ¿no? ok. Para estos efectos lo que importa es, digamos, el concepto. ¿Ok? Bueno, entonces yo les voy a pasar en el transcurso del día o mañana temprano estas diapositivas y la práctica vendría hasta acá. La práctica sería este viernes. Este viernes entonces tenemos práctica del curso y bueno, ahí nos estaremos viendo. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ok,